Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar viendo de los versículos 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Dice así la palabra de nuestro Señor. Siervos, estad sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre penalidades, padeciendo injustamente. Porque ¿qué gloria es esta si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pues para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos nuevamente a nuestro Señor. Gracias, Dios, porque esta mañana podemos leer tu palabra públicamente, Señor, porque podemos hacerlo libremente, y también gracias porque también podemos exponerla, podemos predicarla sin persecución, Señor. Teniendo este privilegio que muchos no tienen, Señor, te pedimos que podamos tener en nuestros corazones el valor y la importancia de este momento, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder meditar en tu palabra y de poder ser exhortados y confrontados por tu palabra, Señor. Que nuestros corazones puedan ser ablandados, Señor, para que seamos receptivos a lo que tú esta mañana tienes preparado para nosotros, Señor, y que podamos vivir conforme a la santidad que tú nos mandas. En el nombre de Jesús, amén. Para aquellos que nos visitan, brevemente comentarles que estamos haciendo una serie de predicaciones en el libro de Primera de Pedro. Empezamos por el capítulo 1, versículo 1, y vamos a terminar en el último capítulo y en el último versículo. Así que va a ser completa la serie de los sermones de Pedro. Y la verdad que ha sido muy regocijante, pero también confrontador. Todos sabemos que el contexto de estos hermanos era ardua persecución. Habían sido despojados de su tierra, de sus pertenencias, de sus familias, de sus linajes, como vimos, eran judíos. Quizás ya habían perdido la parentela. Y en los contextos y en los versículos anteriores hubo un llamado a honrar a esas autoridades que en parte eran los que los estaban persiguiendo, o en parte eran los que podrían llegar a perseguirlos por ser cristianos. También Pedro los llama a que abandonen los deseos de la carne, todas aquellas cosas, nuestros deseos pecaminosos que van en contra de la palabra de Dios. Y ahora empiezan una serie de exhortaciones concretas. Empieza con los criados o siervos, después va a hablar a las mujeres, después va a hablar a los esposos. Y es muy importante que, y voy a hacer esta aclaración, si bien esto es principalmente enfocado a aquellos que estamos en situación laboral y bajo algún jefe laboral, pero los principios que van a estar establecidos esta mañana
por la palabra de Dios rigen para todos. Entonces, si alguno está en el secundario, en la facultad, es ama de casa, que es un trabajo, pero no tiene un jefe, estas verdades que vamos a ver esta mañana, los principios que van a estar esta mañana, aplican para todo creyente. Y este sermón lo dividí en 3 puntos. No es que siempre fuerce al texto a que hayan 3 puntos, sino que, bueno, casualmente se dio que podía segmentarlo en 3 puntos. Y el primer punto va a estar en el versículo 18. El segundo punto va a estar versículo 19, 20 y la primera frasecita del 21. Y el tercer punto va a estar del 21 hasta el 25. El primer punto es la sumisión a las autoridades laborales. Y el versículo 18 dice: siervos o criados, depende de la versión, estad sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los rigurosos. Primero, empecemos haciendo una aclaración de qué significaba ser siervo o criado en aquel momento, y básicamente la palabra griega nos da a entender de que eran personas que trabajaban en una casa haciendo todos los servicios de esa casa. Quizás muchos hemos visto películas sobre todo estadounidenses, quizás a principios del siglo XX, que tenían personas, y normalmente eran afrodescendientes, que se dedicaban a esa labor, porque eran esclavos. Pero en este caso no son esclavos en sí, no son tratados como esclavos, sino que tienen una paga, y también se les daba, la mayoría de veces, un lugar en esa casa para vivir con sus familias. Entonces los amos disponían de varios criados que hacían las diferentes tareas del hogar, sea cocinar, sea limpiar, sea lavar, sea quizás ir a hacer las compras. Convivían con ellos en ese hogar. Es evidente que en nuestra cultura actual y en nuestro contexto actual, quizás ninguno de nosotros trabaje como criado en un hogar o trabaje como siervo, sino que tenemos otras leyes, otros contratos laborales, pero los principios que Pedro va a estar diciendo nos aplican a cada uno de nosotros como empleados. Aquellos que somos empleados debemos prestar oído a lo que Pedro dice en estos versículos. Y ahora lo mismo, amos. Básicamente lo que significa la palabra amos es que tenían una sujeción, estaban como atados con una piola, una cuerda, una piola, lo mismo. Entonces el amo tenía atado al criado, había un lazo. Entonces ese amo tenía dominio sobre el criado, estaba en un rango de jerarquía mayor al criado. Entonces, ¿quién era el que daba las órdenes? El amo. No era el dueño del criado, pero sí era el jefe, el que estaba por encima, y el criado debía obedecer. Al fin y al cabo era el que le daba hogar y era el que le daba el salario. Hoy en día quizás no tenemos un amo así de esta forma, en la que compartamos casa con el amo o trabajemos quizás todo el día sin regulación horaria ni nada de eso, pero también el principio de amo, que hoy en día podríamos decir jefe, supervisor, encargado, se aplica a nuestros contextos. Y es importante ver también la situación en la que estaban estos hermanos. Muchos de esos eran judíos y quizás tuvieron que aceptar trabajos de ser criados porque era la única cosa. Y como judíos, trabajar en la casa de un gentil era terrible. Subordinarse a un gentil era lo peor que les podía pasar. Pero por el contexto y la situación, muchos los tuvieron que hacer. Y quizás había hermanos que eran gentiles, que eran griegos, no eran judíos, que ya habían conocido al Señor siendo criados también. Porque era algo normal. Entonces el contexto para algunos era una situación de deshonra. Y mucho más
si había que sujetarse a alguno de estos amos. Y Pedro nos instruye diciéndoles, se me fue Apocalipsis. Estad sujetos con todo respeto. La palabra estad es un mandato, es un imperativo, no es una opción, no es si quieren, estén sujetos, si les gusta, si les parece, no, es un mandato. Dios nos manda a que estemos sujetos a toda autoridad laboral. ¿Y qué significa la sujeción? Obediencia. Todo lo que el amo mande, todo lo que el jefe mande, debe ser obedecido. Si en aquel momento los criados se los mandaba a limpiar el baño, tenían que decir, sí, voy, me sujeto, limpio. ¿Me gusta limpiar el baño? No, pero tengo que hacerlo. Pedro estaba exhortando a estos hermanos a que estuvieran sujetos, y ese estad no tiene una limitación de tiempo, es todo el tiempo. Entonces el primer mandato que se le da a Pedro acá a estos hermanos es la obediencia. Y ahora en nuestros contextos laborales, supervisor, jefe, encargado, quizás trabajamos directamente con el patrón, con el dueño de la empresa. ¿Cuántas veces hacemos las cosas a regañadientes? O si en el contrato laboral dice entrar a las 9 de la mañana, quizás entramos todos los días 9:05, 9:03, 9:10, 9:30. No es sujeción. Pero también la pregunta que puede surgir en nuestras mentes es, ¿hasta dónde es esta sujeción? ¿Debo someterme a un jefe que me manda a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? Y la respuesta es no. La sujeción, el límite, es la voluntad de Dios. Nosotros somos primeramente siervos de Dios, antes de ser siervos de un amo o de un jefe, de una autoridad laboral. Entonces, si un jefe evidentemente nos manda a mentir, nosotros no vamos a mentir. Hasta ahí llegó mi sujeción. ¿Es insubordinación? ¿Es rebeldía? No. No si uno lo hace y lo comunica con respeto, como va a ser el siguiente punto. Pero nuestro límite en la sujeción a nuestras autoridades laborales es la palabra de Dios. Pero dentro de todo lo que nos pida un jefe que esté de acuerdo con la palabra de Dios y con el rol laboral que nosotros hemos firmado un contrato o hemos acordado de palabra, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Es evidente que, allá en los feriantes uruguayos te ponían el dedo en la balanza y te la hacían pesar un poquito más, para ganar un poquito más de dinero cuando pesaban las verduras, o quizás el panadero hace lo mismo. Si un panadero, estamos trabajando en una panadería y nos pide que hagamos eso, nosotros vamos a decir que no. Es robar, es mentir, es engañar. Ahora, si mi jefe me pide que cargue 40 cajones de verdura, y voy a tener que hacerlo. Agachar la cabeza, aunque no me guste, y hacerlo. Porque la otra mandato es con todo respeto. No es con un poco de respeto, no es con apenitas el respeto que quizás se merece por ser mi jefe, es con todo respeto. Además de ser en todo tiempo, es teniendo honra hacia nuestro jefe. La palabra usada acá para respeto, esta Biblia la traduce como temor, es temor. Es la misma palabra que se usa arriba cuando dice temed a Dios. Es la misma. Nosotros debemos tener un temor de respeto y de honra hacia nuestros jefes, así como tenemos hacia Dios.
El temor y la honra que tenemos hacia Dios se debe ver manifestado también en nuestro temor y honra a nuestros jefes y autoridades laborales. ¿Y eso qué significa? ¿Cuántas veces ponemos mala cara cuando nos mandan a hacer algo? ¿Cuántas veces quizás el jefe no está y hablamos mal? Porque mira lo que me manda, o me pagó un día más tarde, o... Siempre estamos despotricando, siempre estamos quejándonos. Debemos hablar, pensar y referirnos a nuestros jefes o autoridades laborales de forma digna y respetuosa. Y hermanos, es difícil. Es difícil porque el primero que batalla contra eso es nuestra carne, es nuestro orgullo. ¿Por qué? ¿Qué se cree? ¿No son las primeras cosas que aparecen en nuestra mente? ¿Por qué? Yo también. Y la Biblia nos dice, sujétense. Respeten, honren, teman a aquellos que están por encima de ustedes. Y Pedro agrega un grado de complejidad a esta situación. Evidentemente quizás sea fácil sujetarnos y respetar a esos amos que son buenos. Un jefe que es súper bueno. No pasa nada, tranquilo. Llegás tarde, no pasa nada, no te lo vamos a tomar en cuenta. Con esos todo fluye. Ahora, ¿qué pasa con los que son difíciles? La palabra usada acá para estos difíciles de soportar, es escolios en griego, que de ahí viene la palabra escoliosis, torcido, curvado, y figuradamente se usaba para las personas que eran malignas y perversas. Entonces Pedro está diciendo, ustedes tienen que sujetarse y respetar a los amos o a los jefes que son buenos, amables, afables, que son de un trato muy bondadoso, y con aquellos que son perversos, malignos, que hacen todo por perjudicar a la gente, que engañan a todo el mundo, que maltratan a todo el mundo. A esos también sujétense y respeten. No hay una objeción. Y muchas veces vamos a tener jefes o autoridades laborales que son ásperos, que son difíciles de tratar, que nos mandan a hacer cosas que uno dice, pará, o que nos tratan de formas como si fuésemos esclavos. Y ahí, dentro de nosotros, el pecado empieza a surgir, nuestro orgullo, nuestra justicia propia, empiezan a salir y respondemos de formas inadecuadas, ponemos caras que no son correctas, en vez de dejar en algo del piso lo tiramos, mostramos nuestro descontento, nuestra disconformidad, nuestro enojo, nuestra ira, de formas que la Biblia llaman pecado, porque no es ni sujeción ni respeto. Y hoy en día estamos en un contexto que es muy favorable para nosotros en hacer este tipo de cosas. Y aclaro, lo que voy a decir no es un ataque hacia ningún sindicato ni nada de eso. Pero todos sabemos que los sindicatos normalmente están en una puja con los jefes, con las autoridades laborales. Es como que hay una batalla entre el sindicato y el empresario. Hoy en día el contexto actual es hacer lo mínimo indispensable. Cualquier cosita que pueda ser motivo de molestia o de juicio, ¡pum!, le clavan un juicio a la empresa.
Estamos en un contexto en el que no hay ninguna sujeción, que son capaces incluso de tomar una fábrica, dejar a todos los empleados que no están de acuerdo en la calle, sin poder trabajar. Al empresario le toma la fábrica. ¿Dónde está la sujeción y el respeto? Son capaces de cortar calles, de parar colectivos, transporte. Quizás si alguno ve las noticias de Buenos Aires es algo que pasa bastante seguido. El tren para, el subte para, los ómnibus paran. ¿Y qué pasa? Miles de trabajadores se quedan sin poder ir a trabajar. ¿Por qué? Por la insubordinación y la falta de respeto de los empleados. No solamente eso, promueven el odio hacia los empresarios, hacia los jefes, hacia los patrones. Entonces el obrero o el empleado de cierta forma odia al patrón, odia al que le da el trabajo. Entonces estamos en un contexto terrible que nos da riendas sueltas a nosotros a ser insubordinados y no tenerle respeto a ninguna autoridad laboral. Es más, hasta a veces sacamos provecho de eso. Judicialmente, económicamente, podemos llegar a sacar un provecho de eso. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Sujétense y respeten a las autoridades laborales. Y esta no es una enseñanza solo que encontremos en Pedro, sino que Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 1, y después el 9 y el 10, dice algo muy similar. Pero hay un destacado acá que es muy importante. En el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Es como que copió y pegó. Es lo mismo. Que agraden en todo. Agraden en todo. Que no sean respondones. Me mataron ahí. Si algo somos nosotros rápidos es para ser respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Defraudar, por ejemplo, es llegar tarde. Defraudar, por ejemplo, es robar un poquito. Estoy encargado de la caja, me faltan 1.000 pesos. Bueno, 1.000 pesos nadie lo nota. Y miren lo último. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La vida de sujeción y de respeto a las autoridades laborales es la vida que coincide con la sana doctrina que profesamos creer. Nosotros nos llamamos una iglesia de sana doctrina, nos llamamos una iglesia bíblica, nos llamamos una iglesia reformada. Entonces deberíamos vivir conforme a lo que la sana doctrina nos manda a vivir. Y eso es sujeción y respeto a las autoridades laborales. ¿Por qué? Porque como dice Pablo ahí en esa última frasecita que es fundamental, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La doctrina que nosotros hablamos con la boca y que quizás en nuestros lugares de trabajo podemos predicar, con nuestra vida se tiene que ver adornada, se tiene que ver reflejada. Nuestra vida tiene que ser un espejo de lo que nosotros hablamos. La sana doctrina que profesamos no solamente son los 5 puntos del calvinismo, y ninguna de esas cosas son solamente la sana doctrina. La sana doctrina abarca todas las áreas de nuestra vida, incluso el área laboral, incluso el trato con nuestros jefes, con nuestros patrones. Si nuestras vidas no van en concordancia con aquello que estamos predicando, en vez de adornar el Evangelio, estaremos boicoteando lo que hemos hablado con nuestra boca. Todo lo que dijimos
Es como eso que dice escribir con la mano y borrar con el codo. Es tal cual. Vamos a estar escribiendo con la mano y borrando con el codo. Y hermanos, seguro que si nosotros somos sujetos irresponsables y respetuosos, se van a aprovechar de eso. Eso pasa mucho. Al que más hace, al que se calla la boca, al que hace, obedece, se le carga más. Y nosotros debemos sujetarnos. Entonces esta mañana es un buen momento para cuestionarnos cómo está nuestro trato con nuestras autoridades laborales. ¿Soy obediente? ¿Me sujeto cuando me mandan una orden? ¿Respeto a mis jefes o cuando estoy con mis compañeros decimos cualquier cosa del patrón? ¿Cómo se dice acá? ¿Le comemos el cuero? ¿Le sacamos el cuero? ¿Cómo es? Algo de eso. Siempre me olvido. ¿Cómo está siendo nuestra vida en el trabajo? ¿Estamos mostrando la sana doctrina, nuestra sujeción y nuestro respeto a las autoridades laborales? Y vamos a hacer un poquito más. Patrones, si hay acá alguien entre nosotros que sea jefe, sea patrón, tenga un grupo de personas a cargo, ¿cómo estás siendo con tus empleados? ¿Estás siendo un amo afable, bueno, o estás siendo un amo difícil de soportar? ¿Estás tratando con justicia, con equidad a los empleados, o los estás tratando con aspereza, con maldad, con engaño? Son cosas importantes que debemos cuestionarnos a la luz del mandato que la palabra de Dios nos hace. Y el segundo punto es la aprobación de Dios para los que sufren por la obediencia a su palabra. Versículo 19 al 21, primera parte, dice: porque esto es agradable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre penalidades padeciendo injustamente. Porque, ¿qué gloria es esta si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pues para esto sois llamados o habéis sido llamados. Ahora Pedro agrega otra cosa más. Sean sujetos, respeten, y si tienen que soportar los padecimientos por ser cristianos, soporten. Y empieza diciendo, esto es agradable a Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre penalidades padeciendo injustamente. ¿Qué es esto de la conciencia delante de Dios? Bueno, nosotros los creyentes, y los no cristianos también, pero sobre todo los creyentes, nuestra conciencia debería ser una guía muy acertada si está gobernada por la Biblia. Nuestra conciencia debería llevarnos a un entendimiento de saber cuándo hemos hecho las cosas mal y cuándo no. Nuestra conciencia deberíamos llevarnos a arrepentirnos por nuestros pecados, pero también a tener paz si hemos hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y es eso lo que Pedro les está diciendo. Si ustedes delante de Dios tienen una conciencia limpia de que han hecho las cosas conforme a su palabra, son agradables a Dios. Y esto es otra cosa que debemos examinarnos, la conciencia. Porque la conciencia, si bien todos la tenemos por naturaleza, los que no conocen a Dios la tienen y por eso muchas veces sienten el peso de haber hecho las cosas mal, pero evidentemente nunca van a acudir a Cristo en arrepentimiento y fe porque no lo conocen.
nosotros podemos ejercitar la conciencia conforme a la palabra de Dios para que esté lo más enfocada en la voluntad de Dios. Y esa conciencia es una gran herramienta en el trabajo, por ejemplo. Frente a los diferentes padecimientos que podamos sufrir, es preguntarnos, ¿estoy sufriendo por hacer las cosas que a Dios le agrada? Deberíamos anhelar ser como Pablo, que dice en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Procuramos tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? Es importante, porque la conciencia nos lleva a tener paz y a saber si estamos siendo agradables, aceptados delante de nuestro Dios. Y aceptado no me refiero a la salvación, sino que me refiero a las obras que estamos haciendo y cómo estamos actuando. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios trae paz al creyente, de que sabemos de que Dios se agrada cuando el creyente hace las cosas de forma correcta. Pero ¿qué va a pasar? Estos amos, estos jefes, al saber que somos cristianos, muchas veces nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque si el jefe no es cristiano, en vez de amar al cristiano, lo va a odiar. El cristiano no es de este mundo, no pertenece a este reino. Entonces a un amo le puede molestar incluso la sujeción y el respeto del cristiano. ¿Por qué este siempre me dice que sea todo? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué no se molesta? ¿Por qué no me miente? ¿Por qué le molesta eso? Porque lo confronta. A los no cristianos les molesta que los hijos de Dios oren, canten, lean la palabra, se congreguen, tengan amor por los enemigos, vivan vidas pacíficas, etc. Todas esas cosas a los no cristianos les molesta. Les molesta. Y a nuestros jefes les molesta también. Por eso Pedro dice que si alguno, haciendo las cosas delante de Dios con una conciencia limpia de que está viviendo conforme a esta sana doctrina que nosotros debemos vivir, está padeciendo injustamente, esto es agradable a Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que yo padezca en mi lugar de trabajo si estoy obedeciendo, si estoy haciendo las cosas que Él manda que haga? Si me sujeto a mi patrón, si lo respeto, si le hablo con temor, con honra, ¿por qué? Por el contexto de lo que Pedro viene hablando en la carta. Son pruebas para moldearnos el carácter. Son pruebas para sacarle las impurezas a nuestras vidas. Cuando un patrón nos maltrata por la causa de Cristo, ¿qué es lo primero que va a salir ahí? El orgullo. Y que Dios nos manda a que matemos nuestro orgullo. Dios usa jefes malos, malvados, odiadores de Cristo y odiadores de los hijos de Dios para pulir nuestras vidas. Para pulir todas aquellas cosas que tenemos que ir limpiando. Y para que, como mismo Pedro también dice en la carta, seamos santos como Él es santo. Nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestro descanso, tiene que estar en Dios y en su soberanía. Y si es agradable para Dios que nosotros suframos por la causa de Cristo, amén. Porque Dios jamás va a hacer algo malo para nosotros.
Imagínense todo lo que ya estaban pasando estos hermanos ahí en la dispersión en la que ellos estaban, para que se sume que deban padecer también en el trabajo. Pero es así, es así. Y hermanos, no es que seamos masoquistas, no es que nos encante el dolor o que vengan padecimientos uno atrás de otro, sino que cuando tenemos un correcto entendimiento de lo que significan las pruebas y los padecimientos, es que tenemos ahí la paz y el entendimiento de que es todo para nuestro bien. Además, Cristo ya nos lo dijo esto, de que nos van a perseguir, de que nos van a odiar, de que nos van a insultar, de que nos van a despreciar, que se van a aprovechar de nosotros. Juan 15, 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo nos aborrece porque aborrecieron a nuestro Señor. Los patrones, los jefes, nos aborrecen si servimos a nuestro Dios, si nos sujetamos y si hacemos todas las cosas con excelencia, porque odian a Cristo. El mundo odia a Cristo, odia a Dios. No le va a importar la excelencia con la que hagamos las cosas, la honestidad, la sujeción, el respeto. Lo único que van a querer quizás es ponernos palitos en la rueda. Quizás hasta tenemos compañeros de trabajo que les resulte gracioso buscar formas en las que nosotros podamos caer en pecado. O si caemos en pecado se mofan de nosotros, se ríen. A veces no era el cristianito. El mundo va a querer buscar formas de hacer caer a los hijos de Dios porque los odian. ¿Por qué? Porque con nuestras vidas y con nuestras palabras confrontamos el pecado que está en ellos. Y por lo tanto estamos mostrando la verdad y la situación en la que están ellos. Ahora, hermanos, es importante que examinemos nuestras conciencias, como hablamos, porque ahora Pedro dice otra cosa muy importante. Porque ¿qué gloria es esta si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis? Pedro lo que les está diciendo es: examinen si el sufrimiento y el padecimiento que ustedes están pasando es realmente por la causa de Cristo. Porque si ustedes están sufriendo y padeciendo porque son respondones, porque ponen mala cara, porque no hacen las cosas que se les manda, porque entran tarde, porque... entonces es justo en parte el padecimiento que están sufriendo. Se lo buscaron por causa de sus pecados. Es que son suspendidos, es que tienen una sanción. Tenemos que tener cuidado de distinguir entre que si lo que estamos sufriendo es realmente por causa del Evangelio o es por causa de nuestros propios pecados. Entonces, seamos sinceros. ¿Cómo estamos siendo en nuestros lugares de trabajo? Si nos maltratan, si nos hostigan, o si hacen cualquier otra cosa mala, ¿es por causa de Cristo o por causa de nuestro carácter, de nuestro pecado, de que nosotros somos insoportables?
¿Estamos siendo perseguidos por vivir la sana doctrina o por causa de nuestra falta de sujeción? Seamos honestos. Seamos honestos. Porque si estamos padeciendo por causa de nuestros pecados, entonces primeramente debemos pedir perdón a Dios. Porque estamos siendo faltos de sujeción y faltos de respeto a Dios primeramente y también a las autoridades laborales. Y también deberíamos pedir perdón a nuestros patrones, a nuestros jefes o a aquellas personas que nosotros, con nuestro comportamiento, estamos desobedeciendo. Y debemos procurar, como leímos en Hechos que decía Pablo, tener una conciencia aprobada delante de Dios y delante de los hombres. Que nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos no sean porque Federico es insoportable, sino que sea porque es insoportable que Federico sea seguidor de Cristo. Y Pedro vuelve a repetir: mas si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pedro les repite lo mismo. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto es ciertamente agradable delante de Dios. Y ahí agrega algo interesante Pedro, y es la palabra soportar. Es estar abajo de un gran peso, pero no ceder. No ceder a ese gran peso. Entonces Pedro, ¿qué está diciendo? Si ustedes sufren por la causa de Cristo, los maltratan, los insultan, les ponen cargas pesadísimas, soporten. ¿Qué significa soportar? Significa que no voy a despotricar contra mi jefe, no le voy a responder con palabras respondonas, no voy a dejar de ser obediente. Pero ¿cómo está mi corazón? Porque quizás muchas veces hacemos las cosas y nos las mandan y soportamos, entre comillas, pero por dentro estamos queriendo matarlo. Por dentro le estamos diciendo de todo. Nuestras mentes y nuestros corazones están en cualquier lado menos en hacer lo bueno. Entonces Dios nos llama a que haciendo lo bueno soportemos en todo lo que significa soportar, tanto en lo externo como en lo interno. Y además Pedro dice, porque para esto fuiste llamado. Pedro, me tenés que decir que tengo que ser sujeto, respetar, incluso los que son difíciles de tratar, que voy a padecer injustamente y sufrir por la causa de Cristo y que tengo que soportar, y además fui llamado para esto. Y sí. Cuando la Biblia habla de llamamiento o el Nuevo Testamento, normalmente habla acerca de este llamamiento de Dios hacia la salvación. Este llamamiento eficaz que Dios hace por medio de su palabra y una acción dentro de nosotros para llamarnos, arrastrarnos hacia Él. Y Dios nos salva, pero también en ese llamamiento está incluido el padecimiento por ser seguidores de Cristo. Lo leímos recién. Cristo dice, si me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Todo el que Cristo eligió del mundo, y lo dice ahí, todo el que saqué del mundo, yo los elegí del mundo, los llamé del mundo, ahora el mundo los va a despreciar, porque no son de ahí. Entonces cada creyente es llamado a los padecimientos por causa del nombre de Cristo. Pero teniendo en mente esto, nuestra vida ya está segura en Cristo. No hay circunstancia que pueda apartarnos del amor de Dios. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay padecimiento que pueda alejarnos de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Y si incluso vamos hasta la muerte, ni la muerte nos puede arrebatar de la mano y de la salvación de nuestro Dios. En ese llamamiento nosotros ya tenemos la certeza de nuestra salvación.
Y todos los padecimientos y pruebas que vengan después de eso es para que nuestra vida sea moldeada conforme al carácter de Cristo. Entonces Pedro nos enfoca de vuelta la mirada, no en los padecimientos pasajeros, en los sufrimientos pasajeros, sino en aquello excelente y glorioso que vendrá, o cuando Cristo vuelva, o cuando nosotros ya no estemos acá. Y el último punto, el tercer punto, y es el más largo, pero es porque es maravilloso lo que Pedro hace, inspirado por el Espíritu Santo. El último punto es: Cristo es el máximo ejemplo de sufrimiento injusto. Cristo es el máximo ejemplo de sufrimiento injusto. Pedro dice: ¿te cuesta ser sujeto y respetuoso? ¿Te cuesta entender que tenés que soportar los padecimientos injustos por causa de Cristo? Bueno, veamos a nuestro Señor. Veamos el ejemplo de nuestro Señor. Y acá Pedro responde a algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Por qué hemos de padecer y hacer todo lo que Pedro nos viene diciendo que hagamos? Lo va a responder. ¿Cuál es el fundamento para que nuestra vida sea en sujeción y respeto a las autoridades? Lo va a responder. ¿Cuál es el fundamento para que soportemos el sufrimiento injusto sin reproche? Lo va a responder. La respuesta a todas estas preguntas es porque Cristo padeció por nosotros. Y empieza diciendo el 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Porque Cristo padeció por nosotros, nosotros debemos padecer por el Evangelio, por Cristo. Y es más, Él nos dejó ejemplo de cómo padecer. Nos dejó el ejemplo. Y es interesante también cómo Pedro, por medio del Espíritu Santo, va a guiar a estos hermanos a que vean la forma de vida de Cristo. Recordemos que ellos no tenían los evangelios escritos todavía. No tenían la completitud del Nuevo Testamento como tenemos nosotros. Y Pedro los redirige al Evangelio del Antiguo Testamento y al carácter de Cristo en el Antiguo Testamento. Les dice: ¿quieren ver cómo era Cristo? Los voy a llevar al Antiguo Testamento. Pero primero, Cristo es nuestro ejemplo. ¿Dónde podemos encontrar el ejemplo nosotros hoy en día? Y mayormente en el Evangelio. En los 4 Evangelios tenemos la vida de Cristo. Normalmente la mayor parte es posterior a su bautismo, pero incluso tenemos algunas cosas anteriores a su bautismo. Nosotros deberíamos empaparnos con los Evangelios para aprender de Cristo. Hay gente que pasa años y años estudiando biografías de personas del mundo. Se saben de memoria la fecha de nacimiento, de muerte, lo que hicieron, obra, vida, todo lo que hicieron. Nosotros deberíamos ser así con Cristo. Ser ejemplo en la palabra significa, el ejemplo era lo que se le llamaba a la hoja que se ponía para calcarla. Y cuando uno calca, trata de seguir a rajatabla lo que está calcando. En Uruguay, a nosotros, como tenemos un país chiquitito, nos hacían calcar el mapa del Uruguay con los ríos, con los departamentos, con todas las cosas. Y sí, demoraba 5 minutos en calcarlo. Pero yo me acuerdo que me ponía con el libro, la hoja del libro en la ventana, armaba la hoja y iba con el lápiz cuidadosamente por toda la curvita que tiene el mapa y trataba de hacerlo siguiendo las líneas. Eso es lo que significa ser ejemplo. Cristo es nuestra, digamos, parte de atrás y nosotros somos los que tenemos que ir calcando la vida de Cristo.
Lo mismo con andar en sus pisadas. Es casi lo mismo. Yo digo que sigo el camino de Jesús, pero voy caminando ahí por al lado, piso donde quiero, bueno, sí, más o menos lo imito. No. Seguir las pisadas es pisar donde Él pisó. A rajatabla. Lo mejor posible. Si puede ser con el mismo calzado, con el mismo calzado. Si es descalzo, descalzo. Cristo es el ejemplo que debemos seguir cada uno de nosotros en el padecimiento. No tenemos excusa, hermanos. No solamente tenemos los evangelios, tenemos toda la palabra de Dios completa. Tenemos ahí enteramente todo lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo que Dios ha querido revelarnos para nuestra vida está en la palabra de Dios. No hay nada que se haya escapado a Dios. Las pisadas están perfectamente delineadas y marcadas. Pero es por nuestros pecados que no queremos pisar donde Cristo pisó. Entonces cuestionémonos. Cuando vemos nuestra vida a la luz de la vida de Cristo, ¿podemos decir que estamos siguiendo sus pisadas? ¿Estamos calcando la vida de nuestro Señor en la nuestra? ¿Qué pecados debemos matar, exterminar, para que nuestro carácter sea como el de nuestro Señor? Y ahora Pedro va a hacer esto de destacar 4 aspectos de la vida de Cristo que encontramos en Isaías. Recuerden, no tenían los evangelios, pero Pedro los lleva a Isaías, donde hay una descripción hermosa de lo que estaba siendo profetizado, que iba a ser la vida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Y qué dice el 22? El cual no hizo pecado, no hubo maldad, ni fue hallado engaño en su boca. Está citando Isaías, Pedro. Entonces lo primero que podemos aprender de nuestro Señor es que no tuvo pecado. Era Dios 100%, pero era hombre también. Como Ale describía esta mañana en el curso del bautismo, estaba sujeto a todas las cosas que nosotros estamos sujetos como seres humanos. Tenía hambre, se cansaba, dormía, iba al baño, se enfermaba. Y ninguna de esas cosas fue razón para él para pecar. Que Cristo no tuvo pecado es una realidad que todos decimos amén, porque si Cristo hubiese tenido pecado no había redención. Pero es bueno ver que Cristo era hombre y siendo hombre no pecó. Por eso es llamado el nuevo Adán, porque Adán también fue creado sin pecado. Pero Adán pecó y cada uno de nosotros pecamos, pero Cristo no pecó. Y no solo eso, sino que los padecimientos de nuestro Señor fueron terribles. Imagínense lo injusto que eran esos padecimientos, que siendo santo lo trataran como un delincuente. O sea, no había persona más santa en toda la tierra y fue tratado como un malhechor. Incluso a Barrabás lo sacaron como si fuese inocente. Yo creo que ya en ese momento yo ya estaría hervido ya. Estaría matando a todo lo que están diciendo crucifícale, yo ya me bajo de ahí arriba y Cristo no pecó. Lo insultaron, lo escupieron, lo clavaron en una cruz y no pecó.
Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo se compadece de nuestras debilidades porque las entiende, porque las vivió. Sabe lo que es estar cansado, sabe lo que es estar enfermo, lo sabe. Pero además dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo fue tentado también, pero no pecó. Satanás, en el momento de vulnerabilidad, en que estaba en ayuno, en el desierto, astucia de Satanás, astucia es el nombre que le puse yo, fue a tentar a Jesús 3 veces. Y lo peor, con la palabra de Dios. Y Cristo, ¿cómo respondió a la tentación? Con la palabra de Dios. No cayó en tentación. Cristo se podría haber sentido tentado incluso a salir corriendo y no pasar por la cruz. Si él iba a saber que le iban a venir a apresar, si él iba a saber que Judas le iba a besar la mejilla y le iba a entregar. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, siendo hombre, como dijo Ale, tuvo que aprender a leer, a escribir, a caminar, a hablar. Tenía una vida de oración, escudriñaba la palabra, con 12 años estaba enseñando en el templo, porque había un profundo deseo de conocer y tener en su mente la palabra de Dios. Tenía una dependencia total al Padre. Porque Cristo como hombre sabía que para permanecer firme a la tentación debía vivir así. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué nos creemos santos, que no vamos a orar o no vamos a leer la palabra o que podemos depender de nosotros mismos? Si nos ha sido dado todo. Podemos orar porque tenemos un intercesor que es Cristo, que intercede delante de nosotros por el Padre. Dios nos ha dado la palabra completa para que podamos estudiarla y nos ha dado al Espíritu Santo dentro de nosotros para que dependamos de la fuerza del Espíritu Santo en todo. Entonces, lo primero que vemos de Cristo es, no pecó. Y nosotros deberíamos anhelar vivir vidas lo más alejadas posible del pecado. Es imposible que lleguemos a la perfección de Cristo, es cierto, es imposible. Pero Dios quiere que nosotros busquemos vivir vidas santas. Y no hay otro medio que no sea por la oración, la palabra y la dependencia del Espíritu Santo. El segundo es, no hubo engaño en su boca. No mintió, nunca mintió, nunca usó su conocimiento para seducir a los hombres y ser el hombre más famoso de todo el mundo, que le podría haber sido. No mintió cuando se le preguntaba y se le acusaba de cosas que ni siquiera él había hecho, o se le trataba de cosas que no era, sino que cayó o respondió. Es así. ¿Cuántos de nosotros mentiríamos para zafar de cualquier circunstancia como esas? ¿O cuántos de nosotros en el trabajo llegamos tarde y nos inventamos una historia fantástica para que parezca que zafamos? Para que no nos suspendan, para que no... Y acá nos dice, no hubo engaño en su boca. Otro aspecto que en nuestra vida debe quedar al lado es la mentira, el engaño. Si Cristo no mintió y no engañó, nosotros no debemos ni mentir ni engañar a nadie. Somos muy hábiles para engañar y para mentir. Pero eso es muestra de falta de sujeción, de respeto y de temor a Dios.
Si queremos seguir las pisadas de nuestro Señor, debemos ser honestos en toda nuestra forma de hablar. La tercera es, no respondía con maldición. También, cita de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En medio de los insultos y maldiciones que proferían contra nuestro Señor, Él jamás abrió su boca para devolver maldiciones. Él jamás amenazó a los agresores con vengarse y devolverles todo lo que le habían hecho. Al contrario, Cristo, cuando estaba clavado en la cruz, dijo las siguientes palabras en Lucas 23, 33 al 39. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo, en vez de maldecir, de devolverle los insultos que le estaban diciendo, de decir, si me bajo de la cruz los voy a... No, clavado en la cruz le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el versículo 35 de Lucas dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No quedó uno sin decirle nada a Cristo. Los gobernantes, los soldados y hasta el malhechor que estaba al lado de Cristo le decía, si vos sos el Cristo, bajá y salvate a vos mismo y salvanos a nosotros también, ya de paso. Y Cristo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces somos nosotros rápidos en responder con insultos cuando nos insultan? O levantar la voz o hablar con odio, con enojo. Y Cristo calló su boca. Y lo único que dijo fue, perdónalos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en una situación así? Sinceramente. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si nos escupían en la cara? Si por cosas menores nos llenamos de ira y de bronca. Pero Él, siendo Dios y siendo hombre, calló su boca. ¿Qué excusa tengo yo? Y el cuarto punto es, encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo llevó la causa al Padre para que perdone a todos estos que estaban haciendo tal maldad. Cristo sabía que el juicio no debía hacerlo Él en ese momento, no debía tomar venganza por las cosas que estaban haciendo, sino que encomendó todo lo que estaba sucediendo al justo juez. Nosotros deberíamos ser igual. En sufrimientos injustos, en padecimientos injustos, debemos llevar la causa al juez justo, que es nuestro Dios. Y Dios juzgará. Dios no deja pecado sin ser juzgado. Ahora, hermanos, también tengamos algo en mente, que a veces nosotros nos llenamos de odio, de venganza, de ira, porque no llevamos la causa a nuestro Dios y no entendemos que quizás aquellos que nos están persiguiendo, nos están insultando, mañana pueden ser hermanos que estén sentados con nosotros acá en esta iglesia.
y pasó con quizás el más grande misionero y el apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Los cristianos le tenían miedo. Fue cómplice de la muerte de Esteban y Esteban dijo casi las mismas palabras de Cristo: perdónalos. Perseguía, buscaba, los quería meter a todos en la cárcel. ¿Por qué? Porque eran los del camino, los cristianos. ¿Y qué hizo Dios? Los salvó. El justo juez, que escuchaba la causa de los justos hijos de él, al mayor perseguidor no lo mató, lo salvó. Y para nosotros debería ser de un regocijo inmenso que aquellos que veían que nos perseguían, nos insultaban, nos despreciaban por ser cristianos, puedan estar acá. Mayor regocijo es para nosotros que estén acá con nosotros y que conozcan a Dios y que ahora podamos llamarlos hermanos, que aplicar una venganza nuestra, de querer que Dios los mate, que Dios los eche al infierno. Pues son cosas que se nos pasan por la mente. Pero nosotros deberíamos orar por la salvación de ellos y encomendar la causa injusta a nuestro Dios. Y acá entra algo maravilloso, que dice en el 24, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Hermanos, nosotros éramos de los que insultábamos y despreciábamos a Cristo. Nosotros no somos mejores de los que nos persiguen o de los que nos puedan llegar a perseguir por la causa de Cristo, porque todos nacemos aborreciendo a Dios. Todos nacemos aborreciendo a Cristo por naturaleza. Y acá dice que Cristo no solamente padeció todo eso en silencio, sino que lo hizo por sus peores enemigos, por cada uno de nosotros. Y aún así, callado la boca y fue a la cruz. ¿Moriríamos nosotros por nuestro peor enemigo? Yo creo que no. Siendo sinceros, quizás ni moriríamos por algún familiar. Y Cristo murió por los enemigos, para reconciliarlos con Él y hacerlos amigos, hijos, siervos, herederos de algo que no somos merecedores. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos nosotros para quejarnos? ¿Podemos quejarnos de los padecimientos en esta vida? Si miramos lo que ha sufrido Cristo y el ejemplo que nos ha dejado Cristo, ¿cómo no lo soportaremos también nosotros por causa de la vida nueva que nos ha dado? El padecimiento de Cristo es infinitamente mayor a cualquier otro padecimiento que nosotros podamos tener. Primeramente porque no hubo nada más injusto en esta tierra. Segundo, porque recibió la ira de Dios sobre su vida. Mayor padecimiento que el físico fue que el Padre lo haya desamparado en esa cruz, para cargar sobre Él el pecado de cada uno de nosotros. Es infinito el pago que hace Cristo. Si tuviésemos que contar los pecados ya de cada uno de nosotros, no nos darían las manos, los números, la calculadora, nada. Es incontable la cantidad de pecados que Cristo pagó en esa cruz. Por eso, en medio de los sufrimientos, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la persecución, deberíamos tomar las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18, que dice: por tanto, no os desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación,
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, esto de acá, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En medio de los sufrimientos deberíamos tener la mirada puesta no en las cosas que se ven, porque es todo temporal, sino en la esperanza eterna que tienen los hijos de Dios. Pero ahora, un paréntesis. Si esta mañana no has conocido a Cristo, la esperanza no hay. Esto eterno es el infierno. Para los que no conocen a Dios, la paga del pecado es muerte, y la muerte es eterna. El infierno existe, y la paga por los pecados en el infierno existe. Ahora, como vimos, todo aquel que cree que Cristo en esa cruz pagó sus pecados, se arrepiente de sus pecados y cree en la vida que el Hijo le puede dar, será salvo. Como vimos, Cristo no tuvo pecado para llevar nuestros pecados. Delante de Dios y al enfrentarnos a su palabra, no hay otra cosa que ver nuestra pecaminosidad, nuestro inminente juicio. Pero al ver a Cristo pagando en esa cruz, vemos el rescate. Entonces, si aún no has creído en Cristo, que puedas ir esta mañana en oración a Él, pidiéndole que su gracia y su misericordia te alcance, que pueda abrir tu entendimiento y tu corazón para poder arrepentirte y creer en la obra magnífica de nuestro Señor en la cruz. Y por último, hermanos, la cita de Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y uno dice, ¿por qué Pedro termina así? Primeramente mostrándonos nuevamente esta obra de redención. Estábamos descarriados, no teníamos un camino, no seguíamos las pisadas de Cristo, evidentemente, sino que seguíamos las pisadas de lo que nosotros queríamos hacer. Éramos ovejas que no teníamos un orden y que íbamos para cualquier lado. Estábamos en las manos de los lobos, de las presas, del pecado. Pero Él nos ha hecho volver. Todos nacemos descarriados, pero Él nos lleva a su redil, nos hace parte de su rebaño. Y esto es una demostración de la soberanía y del cuidado de Dios. Que use las palabras acá, pastor y obispo, no es casualidad. Sufrimiento, padecimiento, pero hay un pastor que cuida, que sobrevé por sus ovejas, ve las necesidades, ve los padecimientos, ve los sufrimientos. Dios no nos deja desamparados acá. Dios no nos salva y se desaparece y bomba de humo. Dios está con nosotros, como el buen pastor de nuestras almas. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo. En Él es en quien tenemos nuestra firmeza, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestro contentamiento, nuestro gozo. Las situaciones de esta vida no nos pueden sacar la mirada de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Para concluir, hermanos, me gustaría dejar dos versículos marcados. Uno es Mateo 11:29,
que es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo nos llama a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Cuánto nos queda a nosotros por ser mansos y humildes de corazón? Y también quiero terminar leyendo el Salmo 23. Quizás es uno de los salmos más comunes en el ambiente eclesial, quizás hasta se lo saben de memoria, pero porque sea común no debemos de perder lo maravilloso que es este salmo. Y Pedro seguramente está refiriendo al pastor y obispo que se relata en este salmo, que es nuestro Dios. Leamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que podamos tener el descanso en nuestro Señor, que es nuestro pastor. Oremos. Gracias, Señor, porque otra mañana más podemos escuchar tu palabra, podemos ser confrontados, Señor, a ver nuestras vidas delante de la vida de Cristo y ver cuánto nos falta, Señor. Ver cómo somos insubordinados, somos respondones, no somos respetuosos, no nos sujetamos a nuestras autoridades laborales y vivimos vidas que muchas veces no son aceptables delante de ti, Señor. Por eso moldea nuestros corazones, moldea nuestras vidas conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vivir la sana doctrina que tú nos has dejado, para que podamos adornar la doctrina que profesamos con la boca. Y oramos por aquellos que nos persiguen, Señor. Encomendamos la causa a ti, Señor, sabiendo de que tú juzgas justamente. Pero también te rogamos, Señor, que si en tu misericordia y en tu gracia quieres salvarlos, Señor, que puedas hacerlo, Señor, será y debe ser de regocijo para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.